Bueno, pues sí, efectivamente me da mucho gusto estar aquí porque he venido como asistente, he seguido las labores del CIM también en Internet, YouTube y todo esto, y entonces estoy muy contenta de estar ahora de este lado. Yo soy de primera profesión arqueóloga y en segundo lugar estudié la maestría en museología. Entonces también me da gusto que hablemos aquí de arqueología porque los arqueólogos siempre queremos reivindicar el lado científico de esta disciplina y muchas veces nos han dejado del lado de las humanidades, ¿no? Cuando la arqueología pues es una ciencia que también, digamos, frontera, que utiliza mucha información de otros ámbitos científicos para interpretar a las sociedades del pasado. Como comentó Luisa, yo cuando en mi formación más amplia en evaluación y estudios de público la tuve en el Museo Interactivo de Economía, que era un museo sobre economía. Entonces creí que tal vez no regresaría a la arqueología, pero bueno, la arqueología me trajo de nuevo y ahora en la ENCRIM, la Escuela de Restauración, estoy combinando estos dos ámbitos, la parte que había aprendido sobre evaluación y estudios de público con mi formación primera, que era arqueología. Hablo también en nombre de un grupo de trabajo que ahorita más adelante les contaré quiénes somos, porque este trabajo no ha sido únicamente mío, sino es del grupo que estamos ahí trabajando en la ENCRIM. Entonces, el día de hoy les hablaré de estos 4 puntos, una breve introducción a los problemas que se han detectado existen para la comunicación de la arqueología y la sociedad, comunes a otras que pueden haber desde la ciencia también, los estudios de visitantes como una herramienta que se puede utilizar, la propia metodología del proyecto que nosotros estamos aplicando y finalmente, para cerrar, pues algunas propuestas que se podrían comenzar a esbozar. Los proyectos o el proyecto que presento es muy amplio, entonces también traté de centrarme como en resultados clave, pero sí es cierto que llevamos ya un buen trecho caminado. ¿Sí? Okay. Entonces, bueno, un primer punto del que quiero hablar son estos problemas en la comunicación de la arqueología con la sociedad. Es algo que ya se ha detectado, que existen problemas de la comunicación que conducen a una falta de entendimiento de las sociedades del pasado, también del trabajo profesional de los y de las arqueólogas y sobre todo conciencia de la conservación del patrimonio como un bien no renovable. El patrimonio, el arqueológico, son bienes que no son fáciles no se renuevan y que su destrucción pues nos lleva a la falta de comprensión de procesos que sucedieron en las sociedades del pasado y que pudieran también ser aplicados a problemáticas actuales. Aquí hay, por ejemplo, esta imagen, ¿no? Bueno, el público ante un objeto arqueológico, a final de cuentas, ¿qué piensa? También me llamó mucho la atención esta imagen puesta por Antonio Vizcaíno en una publicación Arqueología y Sociedad, porque en España y en otros países del mundo ya se han comenzado a hacer estudios sobre la percepción pública de la arqueología. Entonces aquí tenemos, diferentes percepciones, ¿no? Dice, lo que mis amigos piensan que hago, lo que mi madre piensa que hago, ¿no? Lo que la sociedad piensa que hago, siempre nos confunden con paleontólogos, lo que los videojuegos piensan que hago, aunque no me molestaría en absoluto parecerme a Lara Croft, lo que yo pienso que hago y ahí al final dice lo que realmente hago, ¿no? Entonces, la arqueología sí es una disciplina que siempre ha tenido un cierto encanto y que los que estudiamos esto siempre nos vemos envueltos en las pláticas de yo siempre quise ser arqueólogo, ¿no? Quise estudiar, mi sueño era, pero pues somos una minoría. Tampoco es desconocido que muchas de las percepciones públicas de la arqueología conducen a interpretaciones o a dudas de cómo es posible que en el pasado las sociedades hayan desarrollado tal nivel de avances, ¿no? Constructivos, científicos, de comprensión, y entonces la salida muy fácil y muy directa es, por influencia de la vida extraterrestre. Quiero ponerles un fragmento nada más de este video porque me parece muy simpático y sintomático de cosas que podrían pensar los públicos cuando asisten a las zonas arqueológicas y también a los museos. Ese es mi nombre. A mis espaldas tengo la pirámide.
Déjenme ponerlo en pantalla completa. Pirámide del Sol de la zona arqueológica de Teotihuacán. En este reportaje haremos preguntas a los visitantes acerca de las cosas que los niños siempre han querido saber, pero han tenido miedo porque creen que se burlarán de ellos. Preguntaremos cosas como: ¿cómo jugaban los teotihuacanos? ¿Cómo caminaban? ¿Cómo eran ellos físicamente? ¿Acaso eran muy enojones o se la pasaban en fiestas? Perdón. ¿Cómo crees que eran los teotihuacanos? Pues fuertes e inteligentes. Pues los hombres grandototes y las mujeres bien delgaditas y chiquitas. Pues no sé, digo que son altos porque los escalones son de este tamaño, así de este tamaño. Entonces tenían unas piernas como así de largas. ¡Ah! No como las tuyas. Mis piernas. Pues eran muy altos, muy fuertes y pues muy inteligentes. Eran así como mameyes muy fuertes, muy fuertes. Sí, así tosquísimos estaban. ¿Cómo crees que caminaban? Pues yo creo que caminaban de manera muy ostentosa. Pues yo creo que caminaban como gigantes. Así muy lento y muy fuertes, así como si estuvieran muy altos. Grandotototes, fuertototototes. Sí, enormes, así con unos brazos. ¿Y las teotihuacanas? Let's go, girls. Come on. I'm going out tonight. I'm feeling alright. Gonna let it all hang out. Wanna make some noise. Really raise my voice. Yeah, I wanna scream and shout. No inhibitions, make no conditions. Yeah. ¿Y los perros teotihuacanos? ¿Cómo caminaban? ¿Y cómo cree que se divertían? Construyendo. Aparentemente le gustaba mucho la construcción, yo creo. ¿Y cómo era eso? Entendemos luego. Bueno, esto nada más es para mostrarles un poco acerca de justo las percepciones que pueden tener los diferentes públicos al ver imágenes como las que se ven en los murales y no contar con ninguna explicación al respecto. Se salió del PowerPoint, bueno, ahorita regreso. Y no contar con ninguna explicación al respecto o con interpretaciones diversas derivadas de lo que los arqueólogos han descubierto al respecto. Entonces, claro, se generan toda cantidad de pues ideas, preconcepciones, concepciones erróneas también de lo que puede ser la vida en el pasado. Allá va. En general, sí se han detectado diferentes problemáticas, digamos, deficiencias en la calidad de la información que se brinda a los públicos, principalmente en las zonas arqueológicas y en sus museos de sitio. Más que de forma, más que de fondo, de forma, porque al final de cuentas la investigación arqueológica sí ha ido avanzando, se tienen muchos más hallazgos actualmente y mucho mejor comprensión del pasado, pero en la forma en que esta información se da a los públicos no es del todo de calidad. Y también en la cantidad de medios disponibles para la comunicación pública de la arqueología, al menos en México. Tenemos deficiencias como pueden ser la señalización, ¿no? en este acceso en la zona arqueológica de Tlatelolco, bueno, a dónde voy y a dónde me conduce esta señalización. Esta otra foto que ya por ahí estaba antes es el Parque Museo La Venta,
en Villahermosa, Tabasco, y aquí tenemos una gran intención de los diseñadores de mostrarnos que abajo, en el subsuelo de la zona arqueológica de La Venta, había unas grandes ofrendas, y para esto construyeron esta maqueta que, si uno la quiere ver desde lo alto, hay que subir como a una plataforma alrededor, y si uno quiere realmente hacer esa relación que intentaron hacer entre los vestigios del subsuelo y los vestigios en la superficie, es prácticamente imposible. También tenemos problemas con el uso del lenguaje, que tiende a ser muy especializado. Yo estoy segura que cualquiera de sus familiares se morían de ganas de ir a ver esta exposición temporal, Los almacenes de cerámica de Xochiteca, Cacaxtla, un nuevo enigma del periodo formativo. ¿Esto qué es, no? Para el público que no es cercano a la arqueología, ¿esto qué significa? Permítanme, ¿escuchan y ven bien Jiquilpan? Ah, bien. Sí, escuchamos y vemos perfectamente. Ok, Gracias. muy bien. Palacio Legislativo, ¿escuchan bien y ven bien? Escuchamos y vemos bien. ¿Y Palacio de Minería? Todo bien, doctora, gracias. Muy bien, gracias. Por favor, continúa. Además, hay una complejidad intrínseca del tipo de información, de los temas y de los valores patrimoniales que queremos comunicar. Por ejemplo, las excavaciones arqueológicas pues siempre se hacen, y la consolidación de los edificios se hace de acuerdo a criterios científicos, pero no de acuerdo a cómo lo va a vivir o experimentar el público. Por ejemplo, en Templo Mayor, hoy en día lo único que podemos observar son el desplante de los muros de las diferentes etapas constructivas, pero por una cuestión de circulación al interior de la zona arqueológica se dejaron esta especie de pasillos, ¿no?, entre las diferentes etapas, que normalmente estarían rellenos de material constructivo para cimentar la base de la siguiente etapa, a manera de una cascarón que se sobrepone. Entonces, para las personas no es fácil comprender, caminando por esos lugares, que algo como en la foto de la izquierda, en realidad pues son los vestigios de lo que se ve en la foto de la derecha. En un trabajo reciente de una alumna de la ENCRIM, que entrevistó visitantes ahí, por ejemplo, en 65 entrevistas, solo 9 personas lograron reconocer que estos pasillos o estos muros sucesivos se trataban de las diferentes etapas de construcción del Templo Mayor. Tampoco para los visitantes es fácil comprender o extraponer, ¿no?, que vestigios como lo que vemos aquí en la zona arqueológica de Paquimé en realidad eran ciudades complejas que tenían, en este caso con arquitectura de tierra, edificios de hasta 3 o 4 pisos, y que tenían un manejo hidráulico de todo su ámbito para, pues es el desierto, ¿no?, para hacerse recursos, y una serie de especialización en el manejo de los recursos naturales de esa área. Un visitante entrevistado comentaba esto, ¿no?, venir de tan lejos para ver adobes, pues mejor me voy a mi pueblo. Máxime que Paquimé se encuentra a 3 horas de la ciudad más cercana, ya sea Chihuahua o Juárez. Entonces imagínense hacer un largo viaje de carretera para llegar y prácticamente no entender nada. Algo que sí es muy notable es que, por supuesto, el valor estético de los monumentos, de las zonas arqueológicas, llega a ser muy impresionante. Y entonces esto es como lo más evidente para las personas, ¿no? Ese fondo como de fotografía, del selfie, la impactante naturaleza en Palenque, en Tajín, la monumentalidad de estos edificios. Pero claro, si nos vamos a otros ejemplos de vestigios de otras sociedades, pues comienza a ser más difícil explicar cuáles son los valores de conservar un petroglifo, ¿no?, un lugar como este que es el Cerro de Trincheras, que sus vestigios están predominantemente compuestos por terrazas en todo el cerro. ¿Qué hacemos con esto, no? También comienzan a faltarnos argumentos para poder explicar por qué se tendría que conservar algo contra el, digamos, progreso, ¿no?, de la sociedad. Esta foto la presenta el doctor Gándara para contar que, por ejemplo, cuando hubo la construcción del Walmart en Teotihuacán, pues hubo toda una organización de principalmente académicos y gente ligada a la arqueología que se manifestó públicamente en Teotihuacán en contra del Walmart. En la misma calle que ellos caminaban, al contrario, venían los habitantes del pueblo con pancartas diciendo sí al Walmart, no a las pirámides. Entonces, ¿cómo podemos explicar a este público amplio, ¿no?, diverso,
¿cuál es el valor de una ciudad como Teotihuacán, que es uno de los 5 o 6 ejemplos en el mundo del surgimiento del Estado y de las sociedades estratificadas? Cuando, claro, el instituto ha puesto como una barda que en la mente de las personas delimita lo que es el área arqueológica, pero no toda aquella extensión de la ciudad prehispánica. Entonces, fuera de esa barda legalmente protegida, hay toda una serie de vestigios que nos permitirían comprender, bueno, ¿por qué hay clases sociales? ¿No? ¿Por qué hay desigualdad? No ayer, hoy. También he sabido que México es un país que sufre saqueos constantes, las obras van a los objetos van a dar al mercado negro y aquí, por ejemplo, esta nota del Universal decía, bueno, 40% de las obras de los sitios arqueológicos han sido robados. ¿Qué podemos hacer ante esta situación o panorama tan desolador? Nosotros creemos que tendríamos que cambiar de estrategia. Hay una área de la arqueología ya a nivel mundial conocida como Public Archaeology, que se encarga de estudiar esta relación entre la arqueología y los públicos diversos y busca mejorar y criticar esta relación a través de la práctica. Bueno, aquí supongo también hay varias personas del ámbito de divulgación, saben que esto pues ha venido también de otras ciencias, ¿no? Que la percepción pública de la ciencia en general es algo con lo que se aboga, ¿no? Por que la gente en general pueda comprender de qué se tratan estos avances, cómo nos afectan, qué podemos hacer para ello. Y la arqueología y el estudio del pasado pues también se encuentran en ese ámbito en donde queremos sensibilizar más acerca de la relevancia de este pasado, de los vestigios y del estudio y protección de estos espacios. En otras partes del mundo ha habido grandes avances ya en esto, diversificando los medios de comunicación, por ejemplo, a través de los medios masivos como la televisión, el radio, ahora el internet, también en la educación formal con un trabajo con escuelas, talleres y en los propios museos y zonas arqueológicas. Ejemplos de la ciudad de Londres, donde hay un movimiento muy fuerte en pro de la arqueología pública, y vemos en la fotografía de la izquierda arqueología de rescate que se lleva a cabo en la ciudad de Londres, porque bueno, fue un lugar de ocupación romana y de diversas etapas a lo largo del tiempo, y hoy en día, igual que en la Ciudad de México, por obras se hace este tipo de rescate, pero vean ahí en la imagen, o si no es muy clara, pero se aprovecha la misma valla se aprovecha la misma valla de la excavación para hacer una interpretación de lo que está sucediendo adentro o qué es lo que está pasando. Aquí en México somos, podría llegar a decir, total y absolutamente celosos de ese trabajo, está tapado completamente a la vista del público, no se explica en absoluto y los hallazgos se comunican como unos 6 o 7 meses después de que ocurrió. Esto sucedió, por ejemplo, recientemente con el Zompantli, en el centro de la Ciudad de México. Si ustedes caminan por la calle, jamás van a tener una pista de dónde está, ni tampoco, y el hallazgo fue comunicado por medio SINA hasta diferido totalmente de cuando en realidad sucedió. Y esta es ahora una estrategia del Museo de la Ciudad de Londres para como descubrir todas esas capas de información histórica y arqueológica que subyacen a la ciudad y que por medio de una app tú puedes, en combinación con Google Street, tú puedes ver en el lugar en donde te encuentras qué vestigios hubo en el pasado y qué relevancia tienen, ¿no? O si están enterrados, si desaparecieron, etcétera. Entonces, aquí en México, bueno, sí estamos un poco lejos de este tipo de estrategias. Recientemente se han diversificado un poco los medios. Tenemos, por ejemplo, esta revista Arqueología Mexicana, que lleva unos 20 años de existencia ya continua y que sí tiene un público muy específico, aunque sigue siendo de cierto nivel especializado, ¿no? Pero bueno, por lo menos tenemos un canal. El INA recientemente ha impulsado un sitio, INA TV, donde también continuamente pone reportajes de diversa índole y un programa editorial muy fuerte que sin embargo sigue quedándose a nivel de los especialistas. Recientemente también hubo una estrategia a través de una asociación con el Canal 22 para hacer esta serie televisiva que se llama Piedras que Hablan. Pero sin duda, la principal zona de contactos entre esta amplia sociedad mexicana
y el pasado y la arqueología son las zonas arqueológicas abiertas al público y los museos. En México hay 180 zonas arqueológicas abiertas al público, y si consideramos la cantidad de museos que existen en el país, alrededor de 1,400, vemos que al menos una cuarta parte de estos museos exhiben objetos arqueológicos. Tan solo el INAH cuenta en su red con 129 museos que también promueven pues esta difusión, ¿no?, del pasado, no solamente arqueológico, también histórico. Perdón que ando un poco con tos. En el 2014 visitaron estos lugares 21.589.882 personas, de los cuales alrededor del 60% asistieron a las zonas arqueológicas. Ahí están unas estadísticas muy generales en la página del INAH, después hablaré de eso, pero para ver, ¿no?, por ejemplo, qué volumen de estos visitantes son nacionales o qué volumen son extranjeros. Pero bueno, 21 millones pasando por estos espacios, ¿qué sabemos de la interacción que hay en estos sitios? En realidad se sabe muy poco. Lo que sabemos está más a nivel de una estadística general. Por ejemplo, ya el Conaculta, a través de su encuesta nacional de hábitos y prácticas culturales, la más reciente en 2010, hablaba de cuántas personas han ido alguna vez a estos espacios, ¿no? Aproximadamente el 50% de la población mexicana. También ellos preguntaron cuál era el motivo de no haber asistido a una zona arqueológica en los últimos 12 meses. Y aquí tenemos respuestas como la falta de tiempo y dinero, que están muy lejos, ¿no? Pero también un porcentaje de personas que dicen no me interesa, ¿no? ¿Por qué y para qué quisiéramos saber acerca de estos visitantes? Bueno, pues hay toda una polémica, se puede decir. ¿Qué significa abrir una zona arqueológica al público? Pues significa exhibir también los objetos que son producto de la investigación, pero el propósito es comunicar ciertos valores y mensajes, además, por supuesto, de preservar el sitio y los objetos, por lo cual necesariamente habrá interlocutores que no son especialistas. Y la comunicación será deficiente si no los conocemos, si no sabemos qué les interesa, sus expectativas, sus dudas, ¿no?, sus motivaciones por asistir a estos lugares. Por ello es que les voy a hablar de, mencionaba Luisa, la aportación de los estudios de visitantes como una herramienta que, proveniente de la museología y siendo estos espacios también sitios afines de acuerdo a la clasificación de ICOM, y bueno, porque preservan también el patrimonio, bueno, traemos desde los estudios de visitantes de la museología una herramienta que nos permita comprender mejor las características, intereses y necesidades de estos diversos públicos para desarrollar visitas más satisfactorias, estrategias comunicativas eficientes que puedan proveer mensajes asertivos. Y decimos, bueno, si al menos un bajo porcentaje de los visitantes, de estos 21 millones que asisten a las zonas arqueológicas y museos, se pueden llevar las ideas centrales y ven al patrimonio como algo propio, pues contaremos con aliados en la conservación de este patrimonio. También son pocos los estudios que se han realizado de investigación de públicos, porque no ha sido algo que le haya interesado ni a la arqueología ni a los arqueólogos, ¿no? Esto ha sido, de hecho, a nivel mundial, pero en general en otros países se ha comenzado a revertir esta tendencia. En México tuvimos algunos estudios pioneros que, siendo antiguos, sentaron cierto precedente, pero después ya no se continuaron. Por ejemplo, en 1952, Arturo Monzón, un investigador, realiza este estudio que se llama Bases para incrementar la visita al Museo Nacional de Antropología. En esa época, el Museo Nacional de Historia se había cambiado de sede ya al Castillo de Chapultepec, y ahí en el centro, en la calle de Moneda, permanecía el de Antropología ya solito. Entonces, dice que en la década anterior, en los 40, había decaído muchísimo la visita, y además a la gente llegaba a la puerta del museo preguntando por la carroza de Maximiliano. Entonces había un desinterés general por el museo, y él se preocupa por decir, bueno, ¿cómo podemos mejorar este atractivo turístico de este sitio? Fue el primer estudio hecho en un museo de temas arqueológicos en México. En 1961, el equipo educativo que trabajaba en el museo
en vísperas del cambio a Chapultepec, a la nueva sede en el bosque de Chapultepec, también se plantea esta pregunta. Dicen, bueno, ¿cómo vamos a cambiarnos, ¿no?, y a reestructurar todo el museo si no sabemos si lo que tenemos ha sido eficiente como desde un punto de vista didáctico? Entonces, deberíamos hacer un estudio previo antes de mover todas las colecciones y que esto sea la base para las futuras diseños y propuestas en el nuevo edificio. Es un estudio muy vanguardista para su época, que trabajó en colaboración con la UNAM. Fue la primera vez que se hicieron cómputos, digamos, por tarjetas perforadas con la colaboración del Instituto de Ingeniería de acá, me parece, y fue un exhaustivo con una muestra muy amplia y tratando de averiguar esto. Si bien, ya les contaré adelante, el tipo de preguntas que se planteaban son cosas que hoy ya no le preguntaríamos a un visitante, espero. En casi unos cuantos años después, otra investigación en el 81 también vuelve a preguntarse sobre los visitantes y el funcionamiento del Museo Nacional de Antropología, con la finalidad de ver igual qué pasaba, ¿no?, si había decaído la visita o cuál era el interés, quiénes eran las personas que iban a este museo, y en este caso incluso se salieron al metro de la Ciudad de México a preguntar si sabían, porque les decían, ¿sabe usted o conoce el Museo Nacional de Antropología? Sí. ¿Dónde queda? No sé. Ya para el año 2000, Manuel Gándara también impulsó la realización de otro estudio en vísperas de una nueva renovación. El museo iba a ser cambiado totalmente conforme fue diseñado en el 64, y museógrafos, curadores estaban ya a la tarea de volver a rediseñar este museo sin ningún tipo de evaluación o estudio previo que les permitiera saber hacia dónde ir. Entonces él y un equipo de trabajo dijeron, no, a ver, vamos a ver, ¿no?, cómo está el museo, qué es efectivo, qué no es efectivo, y con base en estos resultados poder plantear soluciones. Fue un estudio muy polémico, con mucha oposición de ciertas áreas del museo, que de hecho no fue publicado sino hasta hace 2 años, cuando finalmente se puede tener acceso a él a través de la página de la Coordinación Nacional de Museos, donde tienen ahora todos los estudios que se han hecho. Fue también la primera vez que el doctor Gándara pensó en esta estrategia global que vamos a ver un poquito más adelante. Haciendo un resumen de los estudios que hasta la fecha hemos podido localizar, tenemos 31 estudios. La mayoría se han enfocado a ámbitos de museos o lugares en la Ciudad de México, en el DF, y muy pocos en otros lugares de la República. Y también, bueno, cada vez han ido apareciendo un poco más, porque en este proyecto que tenemos, cuando hemos ido a los estados, dicen, no, es que aquí sí se hizo un estudio, ¿no? Pero tenemos este problema de que son estudios que han quedado en archivo, ¿no?, en la memoria de las personas, que no se han publicado y que por lo tanto no podemos conocer. Si dividimos estos estudios por una cuestión de ámbito de investigaciones, vemos que la mayoría aborda aspectos generales del museo, como también cuestiones de la satisfacción y de cómo fue la visita, y lo mismo en relación a las zonas arqueológicas, y muy pocos abordan aspectos específicos de la visita. Hay por ahí una tesis, muchas de estas investigaciones son derivadas de ámbitos universitarios en tesis de maestría, bueno, licenciaturas, maestrías. Por ejemplo, la comprensión de un cuadro cronológico, apreciaciones sobre las reproducciones, la comunicación del patrimonio por medio de las visitas guiadas. Y los que ha hecho el CONACULTA con cobertura nacional, que se enfocan a muchas áreas del consumo cultural, pero también a museos y sitios patrimoniales, y solo 2 que han tratado de ver cuál es el impacto de los proyectos arqueológicos en las comunidades donde se realizan. Aquí les decía que les iba a hablar de estas preguntas porque en 1962, por ejemplo, el estudio de Irma Salgado y su equipo de trabajo, al salir una persona de la sala mexica, esperaban que les respondieran cuáles eran los dioses mexicas, que los mexicas tenían instrumentos musicales que por favor los nombraran, ¿no? O sea, un tipo de evaluación que veríamos hoy en día más acercada a la evaluación, a la educación formal. También ya para el 98, otro estudio que se hizo en Uxmal replica este tipo de preguntas, ¿no? Con un instrumento de opción múltiple preguntando, ¿el estilo Puuc es?
¿no? Y ahí vienen como las categorías. Entonces, si ustedes visitan Uxmal y no saben contestar esto adecuadamente, estarán reprobados, no podrán pasar a la siguiente zona arqueológica por ahí. Entonces, bueno, más allá de este tipo de enfoques y de las cifras, que es lo que conocemos, ¿qué sabemos de la experiencia de visita de estos públicos y cómo averiguarlo? Nosotros nos basamos en el modelo que algunos de ustedes conocen de John Falk y Lynn Dierkin acerca de la experiencia la experiencia de visita y el modelo contextual, donde se dice que interactúan tres ámbitos, ¿no? Tres contextos: el contexto personal, quién es esta persona, qué le gusta, qué conocimientos previos tiene, sus características; el contexto físico, respectivo a todo aquello que el museo o el sitio provee, ¿no? Cedularios, ambiente, temperatura, etcétera; y el sociocultural, en relación a con quién se realiza la visita, pero también en el estudio más reciente de estos autores, quiénes somos, cuál es nuestra identidad y cómo influye eso en las motivaciones o expectativas que tenemos de la visita a un lugar como este. También pensamos que la comunicación es un proceso integral y por lo tanto no solo nos estamos dando a la tarea de indagar las respuestas de los visitantes o la percepción general de los públicos, porque nos estaríamos quedando del lado de la recepción. También queremos saber qué y cómo estamos comunicando, de ahí la necesidad de generar una metodología que analice la comunicación como un proceso de ambas vías. Para ello, ahora les hablaré de la metodología que hemos seguido en este proyecto. Aquí están mis compañeros de trabajo, aunque falta Andrés Triana, que no sé por qué se escapó de cualquier foto que busqué y no pude ponerlo aquí, pero bueno. Esta metodología se ha llamado para el diagnóstico, monitoreo y evaluación de la comunicación en sitios patrimoniales y museos. Subrayé diagnóstico porque al principio, digamos que nuestro planteamiento era muy ambicioso para llegar a ese momento de monitoreo y evaluación, y a través del tiempo que hemos estado trabajando seguimos ahorita en la etapa de diagnóstico. Entonces ahorita les contaré cómo es eso. Este proyecto nace en el Cuerpo Académico de Estudios sobre Museos y Patrimonio, en el posgrado de Museología de la INCRIM, y cuenta con el apoyo, contó con el apoyo del Programa para Mejoramiento del Profesorado de CEP. En titulares, en orden alfabético, están el doctor Manuel Gándara, la maestra Alejandra Mosco, yo y el maestro Andrés Triana, y también hemos contado con ayudantes de investigación: Luis Fernando Gómez, Mesli Martínez, Fátima Fraustro, Sara Aguilera, Itzel Barragán y Uriel. Para no hablar yo solita de este trabajo que hemos hecho en grupo, también... Mi nombre es Alejandra Mosco Jaime, soy profesora investigador de aquí de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, del posgrado en Museología y la especialidad en Museografía. Ale, ¿qué motivó la realización de este proyecto? Bueno, pues nosotros ya veníamos trabajando desde hace algunos años lo que llamamos la interpretación, divulgación de sitios patrimoniales, principalmente zonas arqueológicas y monumentos históricos. Yo ya había tenido oportunidad de trabajar, de hacer algunos planteamientos interpretativos, pero pues siempre estábamos con la duda de qué tanto estaban funcionando. Siempre nos habían cuestionado mucho que era una estrategia que tal vez no era tan efectiva, y por eso nos interesaba mucho saber si realmente lo que estábamos haciendo lo estábamos aplicando bien. También en voz del doctor Gándara. El proyecto se origina de la necesidad de determinar hasta dónde nos estamos comunicando de manera eficiente, eficaz con los visitantes a sitios arqueológicos, museos arqueológicos, en general sitios patrimoniales. A pesar del esfuerzo que ha realizado de manera continua la Dirección de Operación de Sitios, que se encarga a través de este proyecto de señalización iniciado en 1994 de poner letreros llamados cédulas en los sitios, tanto ellos como nosotros hemos tenido dudas de hasta dónde estamos logrando lo que queremos, pero no habíamos tenido evidencia de que también lo hacemos hasta una serie de pequeños experimentos muy informales, el primero de los cuales yo lo realicé en el 2008, presidente Paquimé, y que permitió ser un elemento importante para la toma de la decisión de cambiar el cedulario, luego con el extraordinario trabajo de nuestro querido colega Eduardo Campoa. Sin embargo, lo que hicimos en el 2013 es retomar esta idea y solicitar fondos tanto a Lina, que nos los dio afortunadamente como una instancia financiadora de la CEP que se llama PROMEP,
para continuar esta idea de una manera mucho más formal, gracias en particular a la presencia de nuestra querida Leti Pérez Castellanos, que es experta en estas cuestiones y que entonces nos ilustró de una manera muy completa, Alejandra Mosca y a mí, sobre estos asuntos. Pues gracias a este financiamiento pudimos extender el proyecto hacia el Tajín con la colaboración de la Universidad Veracruzana, hacia Uxmal con la colaboración de la Universidad Autónoma de Yucatán y por último a Palenque con los alumnos del propio curso de estudios del público de Leti. La pregunta sería, ¿para qué diagnosticar la comunicación en sitios patrimoniales y museos? Aunque adelanté un poco esta respuesta. Bueno, hay 180 sitios abiertos al público en el país, pero esto de 1.200.000 sitios al menos que se han registrado en las bases de datos del instituto. Esto no considera todos aquellos sitios subsidiarios de los principales, donde puede haber otro tipo de vestigios no tan evidentes. Y la cantidad de arqueólogos que puede tener el instituto, las herramientas legales con las que puede contar, son prácticamente mínimas respecto a este volumen de patrimonio. El mismo doctor Gándara ha propuesto este modelo integral de la conservación del patrimonio y para él menciona, bueno, siempre o muy comúnmente nos hemos centrado en estos ámbitos de acá. Por ejemplo, en la investigación, bueno, con una inversión pública sostenida durante más de 75 años para hacer investigación de estas zonas arqueológicas, también hacia la conservación material y el restauro, ¿no? a través de diferentes acciones, y bueno, la protección legal del patrimonio, sin duda, con la ley de 1972, que es una ley pionera y muy fuerte, bueno, ahora mismo en discusión. Un ámbito que no se ha logrado desarrollar es la socialización del valor del patrimonio. Y él dice, bueno, si al menos 12.000 visitantes, ¿no? Un 0.01% de todos los que entran a las zonas arqueológicas, a los museos, pueden llevarse esta idea de por qué es importante conservar, serían aliados para nosotros. Y otra área que tampoco se ha considerado demasiado es la parte de la planeación estratégica y la administración como herramientas de una visión de futuro de cómo podemos conservar este patrimonio. La metodología a la que tanto Alejandra como Manuel se refirieron es una metodología que ellos han derivado de la interpretación temática utilizada en parques naturales en Estados Unidos y donde se propone develar a manera digamos, como de traducción cuáles son los valores de estos bienes patrimoniales para personas que no son especialistas. Y aquí en este diagrama él menciona, bueno, existe un bien patrimonial como podría ser cualquiera de estas zonas arqueológicas. Si este sitio no ha sido interpretado, no hay elementos que permitan que la gente conozca cuál es el pasado, cuál es el valor, etcétera, podríamos incorporar obviamente los estudios prospectivos de público o diagnósticos como nosotros hemos estado haciendo, y hay que investigar sobre el tema, o sea, el bien, qué le vamos a decir a las personas sobre estos lugares, y la investigación del contexto para poder derivar un diseño, una producción y puesta en marcha, y cerrar el círculo hacia seguir con un monitoreo y una evaluación constante de las estrategias de trabajo. Ellos mencionaron como primer punto de partida la zona arqueológica de Paquimé, y ahí fue donde inició el proyecto, porque justo ya habían tenido una primera experiencia. La Dirección de Operación de Sitios del INAH, que es el área encargada de este manejo y de la producción de cedularios, señalizaciones en los sitios, había realizado un taller sobre interpretación temática para sensibilizar a los investigadores de este sitio y poder plantear un nuevo cedulario, un nuevo proyecto de cedulario. Y en ese mismo momento Manuel Gándara realizó este estudio muy informal de público, donde se observaba que la gente leía poco y que además el recorrido no era muy atractivo. Había esta tensión, ¿no?, entre qué tanto conservar y qué tanto mostrar, porque el arqueólogo encargado de la zona decía, no, pues el sendero tiene que estar lejos de los monumentos, lejos de esta arquitectura de tierra. Y el argumento era, bueno, si van a venir a ver de lejos adobes, pues la gente no va a venir, 3 horas de viaje. Entonces hubo toda una negociación para que se replanteara el sendero y pudieran acercarse un poco más sin poner en riesgo la conservación, pero que sí permitiera ver, por ejemplo, la huella de los pisos de estos edificios que les comento tienen hasta 3 niveles. Entonces esto en el sendero anterior no se apreciaba.
Y en 2010 se instaló el nuevo cedulario, por lo cual estaban muy interesados en evaluar qué tanto podía haber habido un cambio en la apreciación que tenía la gente sobre el lugar. A partir de entonces hemos trabajado ya en 5 casos de estudio. Trabajamos en Paquimé en octubre de 2013, Tajín fue marzo de 2014, Uxmal, mayo de 2014 también, luego fuimos a Palenque y nuestro último sitio estudiado fue Xochicalco, ahora en julio. Muchos de estos sitios arqueológicos, además de considerarse museos al aire libre o museos sin fronteras, también tienen museos de sitio al acceso de los lugares. En Paquimé no estudiamos el museo de sitio porque no valoramos que fuera, bueno, en ese momento no lo pensamos como algo necesario, pero a partir de ahí nos dimos cuenta que son unidades integrales y que tienen que verse como eso, como toda la oferta de información o comunicación que se le da al visitante. En Veracruz sí, ya analizamos también el museo de sitio y adelantando un poco conclusiones, vimos que los visitantes llegan por que es un pasillo muy largo, la taquilla está de este lado, acá al fondo ven el módulo donde se les recibe el boleto, ellos se siguen por aquí, se van. Cuando vuelven, el letrero que dice aquí M, que no todos podrían inferir que es un museo, no tiene vista para cuando vuelves. Entonces las personas no se percatan de que aquí está el museo y los que se percatan y quieren entrar no les fue informado que tenían que guardar su boleto de acceso a la zona para poder entrar al museo. Entonces esto genera mucho descontento y son problemas sencillos de solucionar que no se habían visto porque nadie se paró ahí a caminar como un visitante lo hace y a tratar de ver cuáles eran esos problemas. En Uxmal, Yucatán, está aquí un museo de sitio, pero ahora está cerrado por cuestiones de, bueno, no sé, pero no se ha utilizado, entonces no estudiamos el museo de sitio, pero sí vimos problemas que tienen que ver desde el acceso de las personas en taquilla, especialmente en Yucatán se cobra doble cuota por el por el gobierno del estado y por el INAH, y no está concentrado en una sola ventanilla, o sea que te tienes que pagarle al gobierno del estado, pagarle al INAH. Entonces, esas son cosas que son muy descorazonadoras para la gente que visita estos lugares pensando tener una experiencia agradable. Este es el museo de sitio de Palenque, también en cuanto a adelantando resultados, es un museo muy bonito con colecciones muy impactantes, impresionantes de toda la, pues digamos, cultura maya, ¿no? Estucos, epigrafía, muchas cosas. Sin embargo, tampoco tiene un anuncio claro, ¿no? No sé, no podrías saber que allá existe un museo, además de que la entrada al museo de sitio y la zona arqueológica están separados por bastantes kilómetros, como 2.5 kilómetros de distancia, entonces las personas no se visita tanto el museo como sí la zona arqueológica, ¿no? Entre otras cosas que les iré contando. En Xochicalco también estudiamos el museo de sitio y la zona arqueológica y aquí también vimos problemas en la señalización, en la operación. Aquí la taquilla de la zona arqueológica está en el museo de sitio y también están separados por un buen tramo y cuando la gente llega directo a la zona arqueológica le dicen no, la taquilla es abajo, entonces tiene que volver. Y si traes coche, bueno, vuelves, pero hay personas que vienen en transporte público, recién llegan y ¿no? Se bajaron hasta la parada que ellos pensaban pues es la entrada y entonces tienen que volver a bajar caminando, adquirir su boleto y regresar. Entonces todas estas son cosas que interfieren en una buena experiencia de visita. ¿En qué consiste entonces este proyecto? Queremos diagnosticar y evaluar los efectos de la comunicación en sitios arqueológicos y sus museos de sitio y desarrollar una metodología para evaluarla, porque los referentes con los que contábamos venían principalmente de los museos y aunque hemos adaptado las técnicas, no ha sido fácil puesto que el contexto y las características son muy distintas. Ahorita les comentaré algo. Y algo muy bueno del proyecto es que ha sido trabajado en un modelo tetrapartita, es decir, con la colaboración de otros ámbitos, no nada más desde el ENCRIM. En algunas experiencias previas que había tenido Manuel, él comentó que un estudio, por ejemplo, en Chichén Itzá se hizo desde la Coordinación de Museos, fueron los investigadores de aquí, lo aplicaron, trajeron los datos, lo procesaron, mandaron el informe y ahí quedó.
no hubo realmente como una retroalimentación más allá de esto. Y a él le interesaba mucho que en esta ocasión hubiera mayor colaboración con las personas que en realidad viven todos los días la operación y pues todos los procesos en las zonas arqueológicas. Entonces, en el modelo de colaboración trabajamos en conjunto la ENCRIM, la zona arqueológica a la que íbamos a acudir, el centro INA, también local, porque en cada estado existe una delegación del instituto, y asociarnos con una universidad que primordialmente tuviera carreras antropológicas, aunque después trabajamos también con licenciaturas de turismo y arquitectura, pero que nos pudieran apoyar en recabar los datos, porque para el tamaño de estos lugares, ir 5 investigadores un fin de semana no se puede. Entonces lo que quisimos fue también dejar una capacitación a jóvenes que estuvieran cursando estas materias en las universidades, contarles de qué se trata esta metodología, ¿no? Tanto la interpretación temática como la investigación de públicos, y tratar de generar entonces una semilla pequeña de expertise local que después se interese por estos temas. En ocasiones tuvimos la colaboración de la Coordinación de Museos y de la propia Dirección de Operación de Sitios. Este trabajo con las escuelas incluyó talleres intensivos previos al levantamiento en campo, donde hicimos al menos 4 días de, digamos, clase, hablando de esta problemática de la conservación, el modelo integral, la preocupación por utilizar una herramienta de comunicación eficiente, y también qué son los estudios de público y cómo lo íbamos a aplicar. El objetivo o la idea del proyecto fue ir mejorando cada vez la metodología. No comenzamos pensando esto funciona y así se queda, sino construyendo y decir, bueno, ¿qué salió mal? ¿Qué podemos mejorar? ¿Cómo podemos irlo adaptando? Entonces, los contenidos de los talleres también se fueron cada vez acoplando más a las necesidades de los diferentes grupos con los que trabajamos. Incluso trabajamos con estudiantes de la maestría de museología, de la clase que yo imparto ahí de estudios de público. Y en el último caso, en Xochicalco, por ejemplo, trabajamos con la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que vino para acá al DF, a la ENCRIM, y tuvimos la oportunidad de aplicar los instrumentos en un ejercicio, digamos, de ensayo en el Museo Nacional de las Intervenciones, ¿no? Porque habíamos visto que faltaba mucho como esta liga entre lo que decíamos en el salón que íbamos a hacer y lo que sucedía cuando ya estaban ellos recabando los datos. Entonces, trabajar esto con el Museo de las Intervenciones fue muy bueno porque fue un primer escenario práctico. Entonces, bueno, ¿cómo hemos construido la metodología? Partimos de estas escalas, ¿no?, distintas de los estudios de público, donde pensamos que el diagnóstico sí es identificar el estado inicial de algo. En el esquema que les mostré antes decía esa diagrama de flujo, ¿no? Hay interpretación, bueno, la podríamos evaluar, pero si estos lugares no han sido planteados con una metodología de interpretación, ¿qué podemos hacer? En este nivel, diagnosticar y ver qué hay, cómo es, qué tenemos. A la larga, pensamos que podríamos generar una cultura para monitoreo y que los propios sitios arqueológicos pudieran recabar información cotidiana de cómo están llevando a cabo esta comunicación con sus públicos. Pero bueno, eso no hemos pasado del diagnóstico, sinceramente. Y la evaluación sí podemos decir que la hicimos en Paquimé, porque ahí sí ya habían sido retrasados, ¿no?, el sendero y los cedularios conforme a estos talleres que se habían aplicado. Y sí vimos que al menos el tiempo promedio de recorrido o lo que un visitante puede hacer en este nuevo sendero es mayor que el que inicialmente se tenía, y que el apoyo de estos cedularios ya derivados de la interpretación, que incluyen recreaciones de cómo era en el pasado, ¿no?, la gente sí comienza a comprender asuntos como lo del manejo de agua, el manejo de, por decir, ellos hacían y trabajaban con aves, todo un tema de plumaria. Entonces, estas son cosas que están dichas en las cédulas, que la gente las leyó ahí, porque si tú ves un corralito que ya no se ve nada de donde estuvieron las guacamayas, ninguno que no sea especialista, incluso los especialistas que no han trabajado ahí, podrían deducir que eso era, ¿no?, esa área de actividad. Y bueno, no hemos llegado a un ámbito de investigación, pero sí creemos que por esta acumulación de datos empíricos, pues empezamos a encontrar ciertas generalizaciones en todos los
ámbitos en los que hemos trabajado. Creemos que la evaluación no es criticar, sino es mejorar, y por lo tanto todas las recomendaciones y todo lo que nosotros derivamos para los sitios lo hacemos como en el mejor, y no tratando como de exacerbar los problemas, ¿no? Sino proponer soluciones. En general se han estudiado estos temas, la comunicación con los públicos, les decía, como desde el emisor, qué es lo que estamos comunicando en estas zonas arqueológicas, también los públicos, quiénes son, ¿no? Cuáles son sus ideas, sus percepciones, para ver desde la recepción qué es lo que se podrían llevar, algunos aspectos de la experiencia de visita y también el contexto, porque de repente es muy fácil como desde fuera, ¿no? Llegar y decir, ay, no han hecho esto, o por qué no hacen tal otra cosa, y ya cuando hablamos con las personas del lugar, sabemos que hay restricciones, como en todos lados, presupuestarias, de gestión, de administración, etcétera, ¿no? La manera en cómo hemos hecho este estudio es agrupando diferentes técnicas y diferentes aproximaciones para crear esta metodología integral con el uso de 10 instrumentos o 10 herramientas que nos permiten recuperar la información. Hasta acá arriba se menciona este instrumento de centralidad en los públicos. Es una propuesta original nuestra que no fue incluida sino hasta Palenque y que de hecho está en desarrollo y la estamos afinando. Ahorita les contaré de qué trata. Y esta es otra serie de técnicas que ya fueron adaptadas de lo que hemos visto en la literatura de museos y que bueno, no es nada que no se haya hecho, pero creemos que la aportación de nosotros es haberlo conjuntado en un solo corpus que nos permite abordar la comunicación de forma integral. Les voy a ir contando un poco acerca de cada uno de estos y aprovechando para irles dando resultados. Este es el instrumento de centralidad, ha ido variando, lo queremos estabilizar para lograr generar un instrumento viable para recuperar la información de qué tanto un museo o una zona arqueológica se centra en sus visitantes. Son 116 reactivos que cubren aspectos que van del antes, durante y después de la visita y que se llena, digamos, ¿no? Con una tabla contestando sí o no existen estos rasgos y lo que se hace sí es como despegarse como de la cotidianidad que tenemos o que tienen los que trabajan en estos lugares, salir a la calle y comenzar a caminar como un visitante común y decir, bueno, aquí hay señalización sí o no, si yo busco en el internet encuentro lo que busco, ¿no? Me van a decir que me van a cobrar 2 boletos, uno aquí y otro acá, o no, que tengo que llegar primero al museo y ahí es la taquilla, o sea, todas estas cosas, y lo que quisiéramos a la larga es generar un índice que nos permita comparar entre diferentes ámbitos, entre diferentes espacios, instituciones, o también que permita a una sola institución comparar cómo ha ido cambiando su calificación, por así decir. Hoy en día lo tenemos armado sobre una escala de 100, donde 100 es como el ideal de un museo o una institución, una zona arqueológica que está totalmente o lo más enfocada a una sensibilidad hacia sus públicos. El siguiente instrumento lo hemos utilizado para diagnosticar la calidad de los apoyos a la orientación espacial. Esto es muy importante, Esto es muy importante porque se ha visto que mucho del tiempo que se invierte en un museo, por ejemplo, tiene que ver con llegar al espacio, ubicarse y decir qué quiero hacer, a dónde voy a ir, ¿sí? Esto es vital cuando los espacios son muy grandes, como el Louvre, el mismo Museo de Antropología, ¿no? ¿A dónde voy primero? Tengo una hora, ¿qué hago? A la Sala Mexica, ¿no? Entonces, si nosotros no damos apropiados elementos a los visitantes para una mejor ubicación espacial, causa muchos problemas. ¿Qué voy a hacer con mi tiempo? ¿Qué quiero ver? ¿A dónde quiero ir? Entonces, esto se ha hecho para justo valorar los recorridos, ¿no? Los puntos de toma de decisiones, si están adecuadamente señalizados. Por ejemplo, aquí, esto es Paquimé, tenemos esta división en el sendero y nada nos indica hacia dónde vamos a ir. Y además es un punto digamos central, porque si yo tomo para un lado me voy a perder una de las mejores cosas que existe en el sitio, que es un área como de observación, ¿no? Que tiene ciertas características muy notables. Entonces aquí yo como visitante debería de tener la información mínima para yo tomar una decisión con base a lo que yo quiero, pero si nadie me dice, puedo tomar por el camino al azar y darme cuenta que nunca fui a esa parte que era tan importante.
Ajá. Hemos ido incorporando en todos estos casos, a medida que fuimos trabajando, fuimos incorporando mejoras, y en esto fue vital también los puntos de vista de esas otras personas que trabajaron con nosotros, porque por ejemplo aquí se incorporaron arquitectos y personas que trabajaban en el sitio. Entonces aquí en Uxmal, por ejemplo, llegamos a determinar los tiempos de distancia, la longitud de los recorridos, ¿no? Llegadas a donde decimos son puntos ciegos, o sea, tú caminas, llegas y no hay nada, no pasa nada, desperdiciaste energía, tiempo, ¿no? Aliento, y no te conduce a nada, no te está interpretando nada del sitio. Entonces aquí se ve la adecuada señalización de bifurcaciones, lo que denominamos hitos visuales, ¿no? Cuáles son esos elementos que nos permiten ubicarnos en el espacio, los agrupamientos distintos, los tiempos, incluso podríamos analizar cuestiones como la pendiente, ¿no? ¿Qué me implica caminar este camino que tiene 18 grados de pendiente hacia un lugar en el que si bajo, cuando suba, voy a decir, ¿qué estaba pensando para venir aquí? Algunos resultados, y esto es muy resumido porque hemos generado informes que ahora lo que sí tenemos que hacer es sentarnos y conversar, como cruzar datos, ¿no? Entre estos diferentes casos e incluso entre los diferentes instrumentos, pero les voy a dar como algunos resultados muy generales. Por ejemplo, en Tajín, ¿no? La gente se queda sin conocer áreas de particular valor patrimonial, pero porque no sabe que están ahí, o sea, no porque no quieran ir. Entonces nosotros debemos darle al público las herramientas para que tome las decisiones. Si es muy intrépido, tiene mucha energía, puede ir hasta los lugares más difíciles de acceder, está bien, pero lo tomó conforme a su decisión personal. Entonces, no puede, en estos sitios tan grandes, no le damos herramientas para formular adecuadas estrategias de visita. Y por ejemplo, en este caso, la entrada está por aquí es el museo del sitio, vienen caminando, ¿no? La pirámide de los nichos está algo por acá, y ahora que platicamos con la arqueóloga encargada del proyecto, nos decía que la verdadera y real vista del diseño de esa pirámide es lo que para nosotros hoy en día sería espaldas de la pirámide, porque las personas que lo construyeron lograron hacer que la pirámide tenga el mismo contorno que el cerro que está en el fondo del paisaje. Entonces, conforme tú te acercas a la pirámide, se va superponiendo con el fondo del paisaje hasta que queda una perfecta forma que no puedes creer que hubo ese manejo. Pero nunca nadie nos lo dice, y todas las personas visitamos la pirámide por el frente. Después venimos para este lado, ya casi nadie visita estas áreas, y luego toman este camino para salir, que es un camino que realmente es una superficie para vehículos que dan mantenimiento al sitio, y donde ya no vas viendo nada, o sea, ya nada más es como árboles y ya. Entonces, pues creemos que la adecuada planteamiento de senderos, de señalizaciones, podrían hacer que mejoráramos cómo se visita y qué información damos, qué información más relevante damos al público sobre estos lugares y cómo eran experimentados, también vividos en el pasado. También tenemos, por ejemplo, en Palenque, deficiencias de señalización que conducen a esfuerzos desmedidos de los visitantes, más aún a personas con discapacidades físicas. Hay una zona en Palenque que se llama Los Baños de la Reina, y que es un lugar hermoso, precioso, que seguramente nadie quiere perderse, pero cuando tomas ese camino para los Baños de la Reina y vas bajando consecutivamente los escalones, al final te conduce a la salida. Entonces, pero nadie te dijo que era la salida. Entonces, mucha gente va por ese camino, pues sigue, ¿no? Por donde está, pero cuando ve, está en el estacionamiento, que es la zona donde ya se acabó, y voltea y dice, no, yo no voy a ir para allá otra vez, porque hay que subir todos esos escalones. Aquí, por ejemplo, una persona con silla de ruedas, venían sus familiares prácticamente cargándola, ¿no? Porque además esa información no está arriba. Después ella dijo que había, y también los familiares dijeron que había valido la pena todo el esfuerzo que habían hecho por cargarla físicamente para que viera lo que vio. Pero claro, es necesario que esa información esté antes para que tomes una decisión, porque es muy complicado para esto, ¿no? También, por ejemplo, se observa una falta de apoyos a la orientación espacial, como los mapas, ¿no? Que están generalmente localizados en un solo punto. Entonces, les recomiendo que tengan memoria fotográfica para recordar durante todo su recorrido el plano del sitio, ir adelante y decir, ah, claro, aquí tenía que tomar a la derecha o a la izquierda.
eso no sucede. Los visitantes necesitamos continuamente esa información para tomar esas decisiones y para ubicarnos y saber en dónde estamos. También se ha hecho todo un análisis de las características y la calidad de los cedularios, porque no podemos solo decir no entendieron nada o entendieron mal. Primero también hay que ver qué tipo de información estamos dando y cómo lo estamos haciendo con este análisis de contenido. Se ha hecho, por lo tanto, Alejandra Mosco ha desarrollado toda una metodología y de, por ejemplo, el emplazamiento. Muchas veces por errores en el diseño o en la colocación estamos leyendo algo de una cuestión que estamos viendo a espaldas nuestras, ¿sí? Y esos son errores que no van como del diseño a los hechos, y algo pasa y ya no se ponen adecuadamente donde se tenían que poner. En el Tajín, por ejemplo, se combinan los de cedulario. Ya se hace utilización de este tipo de estrategias que sí le dan al visitante mayores herramientas para saber dónde está ubicado y cómo era la ciudad que estamos viendo ahora, que no siempre son como esas ciudades que decimos en blanco y negro, ¿no? Hoy que las vemos como, ¿cómo se dice?, en obra negra, pero que en realidad estuvieron totalmente estucadas y pintadas, y en ningún lado podemos observar eso. Entonces aquí hay contenidos desarrollados en diferentes momentos, con diferentes estilos, sin criterios definidos en cuanto a estilo. Entonces, si las personas leen esto, ¿qué podemos? Es totalmente confuso, no tenemos un solo mensaje unificado que se esté dando. Hay un texto descriptivo en un lenguaje especializado súper extenso, hay un exceso de texto, sin estrategias claras de comunicación, no hay mensajes relevantes para el público. Por ejemplo, en Palenque tenemos